Bienvenidos amigos al Diario Paranormal. Les saluda su amigo René. ¿Han escuchado el término de vampiros energéticos? A lo mejor sí, pero a ver, exploremos un poquito qué son este tipo de personas. Eh, las características comunes de un vampiro energético es que son personas que manipulan emocionalmente, utilizan tácticas como la culpa, la queja constante o el drama para atraer la atención y obtener energía de los demás. Otra característica es la falta de empatía. Estas personas tienden a no reconocer o valorar las necesidades y sentimientos de los otros, centrándose únicamente en ellos. Otra de las características es la necesidad del control. Estas personas pueden intentar controlar a las personas y situaciones a su alrededor para asegurarse de que obtienen la energía que desean. Estas personas se mantienen en un drama constante. Suelen estar envueltos en situaciones dramáticas y conflictivas, lo que les permite atraer la atención y la energía de los demás. Y este tipo de personas hay algunos que lo hacen involuntariamente. Los peligrosos son los que están conscientes de ese don que tienen y lo utilizan para su propio beneficio, causando mal a las personas. En la historia relacionada, esta es una vivencia que tuvo mi tata Papache hace algunos años. Yo no estuve presente porque andaba ocupado, pero hace 2 semanas me llamó el viejo y me preguntó que si yo había hecho algún video sobre vampiros energéticos. Le respondí que no. Entonces me dijo él: mira, te voy a contar una historia en la que participé, aunque muy poco, pero que involucra a uno de estos famosos vampiros, comentó. El caso ocurrió en Dakota del Sur, Estados Unidos, y comenzó como una investigación policíaca en 4 ciudades distintas de ese estado, porque 4 jóvenes de entre 20 y 24 años desafortunadamente se quitaron la vida. A primera vista no parecía nada fuera de lo común, ya que pues tristemente esto ocurre en muchas partes del mundo. Sin embargo, lo inquietante era que todas estas jóvenes tenían algo en común. Habían sido novias del mismo hombre y todas terminaron con él después de 5 meses de relación, justo antes de su fatal decisión. Al principio, nadie notó la conexión. Fue hasta que la tercera víctima que alguien empezó a atar cabos. Ese alguien era el oficial Steven, un policía del condado de Sioux Falls, que sí, a lo mejor demasiado cliché para algunos, ¿verdad? Pero resulta que la tercera víctima era prima de él. Una chica que vivía en Watertown, ahí mismo en Dakota del Sur. Steven asistió a su funeral y se sorprendió al enterarse de que su muerte había sido autoinfligida. Steven conocía bien a su prima y sabía que era una persona alegre, sin antecedentes de depresión o problemas psicológicos. Su extrañeza aumentó cuando, en medio del funeral, la madre de la joven le dijo un poco enojada: o sea, qué poca madre que su novio ni siquiera haya venido a despedirse. Steven no sabía que su prima tenía novio, lo cual le pareció muy raro.
ya que solían ser un poco cercanos. Le preguntó a su tía el nombre de aquel joven. Vamos a llamarlo John X para, para mantener su anonimato. Al terminar el funeral, eh, el oficial Stevens decidió investigar por qué ese tal John X no había asistido. Fue a su casa, pero cuando llegó, descubrió que se había mudado esa misma mañana. Un vecino le comentó que el joven solo había vivido ahí por 6 meses y que era alguien pues bastante raro. Steven dejó el asunto en pausa y se regresó a Sioux Falls a continuar con su trabajo. Sin embargo, una semana y media después, mientras estaba en una gasolinera echándole gas a la patrulla, un joven se le acercó para preguntarle si sabía de alguna casa en renta. Entonces, pues Steven, como buen oficial, le recomendó una agencia inmobiliaria que se encarga de todos esos tipos de rentar casas o vender casas. Le dijo dónde quedaba y siguió con su día. Más tardecito, pues estaba él recordando a su prima y estaba revisando el perfil de Facebook de ella. Y vio unas fotos en las que aparecía su prima con su novio. Su sorpresa fue que cuando vio al novio lo reconoció. Era el mismo joven que le había preguntado por casas en renta en la gasolinera. Pues un poquito sacado de onda, decidió investigar más a fondo y descubrió que John X, él tenía un patrón. Había vivido en varias ciudades de Dakota del Sur, incluyendo Aberdeen, Brookings y Mitchell. En cada una de ellas había durado entre 6 y 7 meses. Lo más inquietante fue que en cada una de esas ciudades, durante su estadía, hubo un caso de suicidio con un perfil similar. Una mujer entre 20 y 25 años sin antecedentes de depresión. El oficial Steven estaba pues poco convencido de que no se trataba de una simple coincidencia. Pues para ese momento John X llevaba un mes en Sioux Falls. Y qué casualidad que ya tenía una nueva novia. Era una muchachita de 22 años que estaba trabajando para ahorrar dinero y de irse a la universidad. Ya ven que allá es muy común porque las universidades son muy caras. El policía, Steven, llevó su investigación a sus superiores, pero le dijeron que no había pruebas suficientes para iniciar un caso formal. O sea, que solamente podían vigilarlo, pero acá muy a la sorda. Miren, aquí es en donde entra Papá Che. En ese tiempo, el viejo estaba visitando la reserva Sioux en Dakota del Sur y decidió ir a ver a un amigo que era policía en Sioux Falls. Miren, la reserva de los indios Sioux está muy lejos de Sioux Falls. Pero pues bueno, ya saben que el viejo tiene amigos por todos lados. Este señor todavía vive, es el oficial Anderson. Mientras tomaban café, y como siempre, un pan de dulce, porque ya saben que el mendigo viejo no puede tomar café si no se ocurre un pan de dulce, Anderson le contó sobre la investigación que estaba haciendo el oficial Stevens y la sospecha sobre John X. Porque miren, o sea, el oficial Anderson, pues él conoce a Papá Che y sabe que tiene ciertas habilidades y le confiaba a veces este tipo de cositas. Papá Che pues lo escuchó muy, muy atento.
Y así como que riéndose el viejo mendigo le dijo, ¿verdad que sí hay algo raro aquí? Entonces el Anderson, pues como que intrigadón, le preguntó pues que si creía que había algo más allá de lo lógico en este caso. Pues miren, Papache, así como es a veces, que es bien cortante y bien secote, le dijo, ¿sabes qué? Se me hace que sí. Pues al día siguiente, fueron a la estación de policía donde conoció a Steven. Y pues escuchó todos los detalles de la investigación informal que estaba llevando Steven. Luego le preguntó el viejo si sabía dónde estaba John X a estas horas. Eran como las 9 de la mañana más o menos. Y Steven le dijo que solía desayunar con su novia en un restaurante en la plaza. El Papache le dijo que lo llevaran, pero que él iba a entrar solo al restaurante. Pues se bajó el viejo, entró al restaurante y en serio, porque me dijo, no tardé ni un minuto, hijo, en salir. O sea, cuando lo vio de regreso, Steven preguntó, ¿qué pasó, señor? Sí estaba ahí. Entonces, pues el tata le respondió, sí, ahí estaban, pero le dijo, fíjate, en cuanto entré, sentí algo raro, sentí algo como que oscuro, o sea, como que si no fuera normal el chavo. Pues entonces así quedó el asunto. Entonces, de vuelta a la estación, Papache les explicó a los oficiales, hacía a pocas palabras lo que era un vampiro energético, que es una persona que es capaz de drenar la energía vital, las emociones de otros hasta dejarlos vacíos, deprimidos y sin ganas de vivir. Al principio Steven era escéptico, pero al recordar cómo su prima se había transformado en los últimos meses de su vida, pues comenzó a creer un poquito. Sí se quedó a cabrón. Pasaron los meses y tal como temían, la nueva novia de John X terminó hospitalizada. En ese entonces, miren, Papache se había ido a su casa, pero les había comentado de que si pasaba algo extraño o algo grave con la muchacha, que le llamaran de volada y él se regresaba. Y sí, como les está diciendo, o sea, la muchacha terminó hospitalizada y le hablaron a mi tata. Cuando llegó mi tata al lugar, él pidió que la llevaran a ver a la muchachita. Y al nomás verla, nomás por fuera, pues sí notó que había perdido mucho peso y que su estado de ánimo pues estaba por los suelos. Entonces, Papache se dio cuenta de que la mamá de la muchacha era de origen mexicano. La señora estaba muy desesperada. Entonces pues el viejo se le acercó a la señora y empezó a platicar con ella y sí duró bastantito. Me dijo que le empezó y le explicó la situación y le explicó también el caso de la prima de Steven. Entonces, miren, todos sabemos de que por el simple hecho de ser mexicanos, como que tenemos un poquito más la mente abierta a este tipo de situaciones un poco paranormales. Entonces, la mamá de la muchacha sí se sorprendió y se molestó. Entonces dijo, no, ya de que ya le voy a prohibir la entrada a John X cuando ven, si es que viene a ver a la muchacha. Pero miren, para Papache, pues como que, o sea, sí está bien, man. Y la señora iba a estar al pendiente de este joven. Pero no le bastó. Así que miren, entre los oficiales y Papache fueron a buscar a John X.
Cuando lo encontraron, obviamente los policías dejaron la placa en el vehículo. Le tocaron y lo enfrentaron y le preguntaron que por qué estaba haciendo lo que hacía. Obviamente empezó a negar las cosas. El chavo, no, yo no sé ni de qué me están hablando. Entonces ya Steven le empezó a decir a John X, mira, nosotros te hemos estado siguiendo. Qué casualidad que todas tus exnovias han fallecido y una de ellas era mi prima, cabrón, le dijo. Entonces, cuando le dijeron eso, John X como que ya le empezó a valer un poco pepino el asunto. Entonces le pregunta Anderson a John X y le dice, ¿por qué haces esto? O sea, ¿qué te ganas con esto? Y me contó papá Che, fíjate qué descarado este desgraciado, porque este vato les dijo, yo lo hago porque puedo. Descubrí que tengo una habilidad para drenarles la alegría a las personas, la energía, y yo me siento muy contento. Y ustedes no pueden hacer nada porque nadie les va a creer. Pues ya creerán que a Steven como que le prendieron un cohete en el trasero. Porque como una de las víctimas había sido su prima, hombre, pues entre él y Anderson le dieron una madriza épica, así, neta, épica. Lo dejaron todo malherido, le quebraron un brazo. Y me dice papá Che, que yo no le creo tanto, pero me dice, Anderson sacó su pistolita y le disparó en uno de los muslos del pie, de la pierna. Entonces ya amenazaron a John X y le dijeron que se largara de ahí. Que si lo volvían a ver o que si volvían a saber de algo parecido en otro estado, iban a ir a buscarlo y ya no le iba a contar. Dicen que John X agarró su vehículo y se fue, dejando todo en la casa. Despuésito, fueron al hospital a ver a la muchacha. Papá Che le explicó lo que había pasado a esta muchacha y pues llorando. Le dijo que John X pues la había de algún tipo manipulado psicológicamente hasta hacerla pues sentir insignificante, sin valor. Porque de hecho que le decía mucho que, o sea, que ella no valía nada, que él era el único que la quería, que ni sus papás la querían, que no la pasaban, ¿no? O sea, cosas bien feas. De no haberla hospitalizado a tiempo, probablemente había seguido el mismo destino que las otras muchachas. Pero fíjense, o sea, qué triste historia. Y que también, pues también qué poca madre de este muchacho que se aprovechaba de su don. ¿Ah? Y miren, yo he escuchado casos de vampiros energéticos, pero nunca me había tocado escuchar una historia tan gacha como esta. Miren, y pues obviamente así terminó la historia de John X, ¿va? Allá en Dakota del Sur. Nadie supo a dónde se fue después, pero pues al menos se evitó que se cobrara otra víctima allá en Sioux Falls. Pero miren, a mí este caso me dejó claro el cómo alguien con una habilidad espiritual puede aprovecharse de los demás hasta el punto de hacerles perder la vida. Miren amigos, los vampiros energéticos existen. Y esta es solo una prueba más de ello. Si tú crees o no crees, amigo, pues estás en todo tu derecho, ¿verdad? Pero yo les digo, si conocen una persona que es así muy negativa,
o si conocen que alguien tiene una relación con una persona manipuladora, intervengan un poquito. Porque imagínense cuántas personas no han caído en las garras de este tipo de, pues, de sinvergüenzas. Entonces, pues nomás hay que estar un poquito al pendiente y saber. Porque miren, en este tipo de personas, de vampiros energéticos, miren, hay varios tipos de ellos, de hecho. Unos son los victimistas. O sea, que siempre se encuentran en una situación de sufrimiento o dificultad y buscan constantemente la compasión y el apoyo. Hay otros que son los narcisistas. Estas personas siempre están necesitando la admiración y atención constante y utilizan la manipulación para asegurarse de ser el centro de atención. Hay otros que son los controladores. Estos controladores intentan dominar y controlar a las personas a su alrededor para mantener su propio sentido de seguridad y poder. También hay otros que les dicen el dramatizador, que ellos mismos generan situaciones de conflicto para atraer la atención y la energía de los demás. Ahora, ¿cómo protegerse de este tipo de personas? Miren, para empezar, establezcamos límites. Si conocemos una persona con las descripciones que les di anteriormente, es importante establecer límites claros para proteger tu energía. Ahora, debes de reconocer las señales. Aprende a identificar los comportamientos de los vampiros energéticos porque puede ayudar a evitarlos o manejar mejor tus interacciones con ellos. Miren, el cuidado personal es muy importante. Practica el autocuidado y asegúrate de que tus propias necesidades emocionales están siendo satisfechas. Entonces, aquí les estoy dejando un poquito de información por si llegan a conocer a alguien así, sepan cómo actuar y defenderse de este tipo de seres. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, amigos, déjame tu me gusta, comparte este video para que más personas se enteren y sepan sobre los vampiros energéticos y cómo pueden llegar a ser. No nada más personas que absorben energía normal, sino que también pueden llegar a ser unos canallas, unos desgraciados, que les vale un sorbete lo que le pase a los demás. Entonces, déjame un comentario y dime si has conocido tú algún vampiro energético o si has conocido alguna persona que ha tenido relación con uno, para saber si es común o no este tipo de personas. Pero bueno, amigos, se despide de ustedes su amigo René. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu me los bendiga y me los cuide a todos ustedes. Nos vemos y hasta la próxima, amigos. Chao, chao.